Hey, en la vida, ¿cuántas veces hemos ido contra el tráfico? A veces adelante, otras atrás. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos caído y nos hemos levantado. Pero ahora toca vacilar, disfrutar y pasarla bien. Por eso, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, los espero en Contra el Tráfico, por Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Es el periodista deportivo más popular, polémico y escuchado del país. Solo le queda una bala, por Dios. Escúchame, Pero y así dice hincha de la U. Y se va. Pues, Que la U es el equipo más vendido, ni que Alianza, porque los respeto a los dos igual. Y por Cristal también, y por Melgar también, y por Cienciano también. Hay que respetar a los equipos. Él, junto a periodistas y comentaristas, son la opción preferida de los hinchas del fútbol. No, pero hay que mejorar el nivel de los extranjeros, porque el extranjero necesita, yo creo que es una obligación para el extranjero marcar la diferencia. Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Él tiene la opinión más punzante en el momento justo. Tenemos una terrible crisis de inseguridad que, por Dios, poniendo un liderazgo adecuado y teniendo una estrategia que está hasta escrita y guardada en un cajón en el Ministerio del Interior, con el brazo izquierdo en un año se resuelve. Y no estoy exagerando. Si se tiene el liderazgo y se tiene una estrategia mínimamente consistente. Ninguna de las dos cosas las tenemos, entonces hay que tenerla. Es agudo, directo y siempre le dice la verdad al poder. Esta gente tiene que ir presa y es el mejor mensaje que le podemos dar a la juventud. Que los jóvenes no piensen que en el Perú moralmente no hay parámetros, porque si hasta los presidentes roban, cualquiera puede robar, sino que los que roban en este país se pudren en la cárcel después. Hablemos claro con Nicolás Lucar, de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, por Exitosa, la voz de los que no tienen voz. En Chimbote, capital de la pesca y el acero. Escúchanos en los 105.9 FM. Los robos son constantes, como le menciono. Artículos de limpieza, materiales útiles de escritorio, la computadora de la directora. Y de verdad que me duele bastante que ninguna autoridad se ha acercado y ni siquiera el SOA del carro siquiera ha hecho los gastos para el sepelio ni nada. También síguenos en Facebook como Exitosa Chimbote, en TikTok en @exitosa.chimbote y en Instagram y YouTube como Exitosa Noticias. Porque la confianza solo se gana con la verdad. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Atención a la hora exacta, a las 7 de la mañana con 35 minutos. Continuamos con la información y también vamos a volver con nuestras entrevistas. Hoy nos visita nuestra colega Rocío Vázquez Goicoechea, especialista en temas netamente pesqueros. Un trabajo profesional muy interesante que incluso le ha costado algunos procesos penales, ¿no? Es así, le damos la bienvenida a Rocío Vázquez. ¿Qué tal? Es un gusto verte, buen día. Gracias, Eddie. Un gusto también después de años, ¿no? Años que no nos hemos visto, y es un gusto. Continuamos en la brega y tú por tu lado siempre has estado pendientes del sector pesquero. En ese análisis que haces con relación, por ejemplo, a las temporadas de pesca, has tomado conocimiento, seguro que ya estamos terminando esta segunda temporada. Y entrevistábamos al dirigente del sindicato de pescadores de Chimbote, don Macedonio Vázquez, y un poco que se quejaba que estamos siempre en lo mismo, que hay mucha pesca, pero la mayoría de la anchoveta que se pesca está en estado juvenil, en desove, o sea, la famosa peladilla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siempre tenemos este mismo problema? Bueno, se respetan las opiniones de los dirigentes, porque ellos, la mayoría, en el caso de Lorenzo Macedonio, él está en la pesca. Su opinión es validera porque todavía está haciendo la labor y tiene la experiencia y el conocimiento.
Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al tema más técnico y científico, podemos nosotros determinar de que todos los años son diferentes. Por ejemplo, el año 2025 ha marcado un hito histórico y es trascendente porque se han dado una cuota, en la primera temporada son 3 millones de toneladas que se ha dado, ha sido una cuota mayor que en 10 años, o sea, algo muy diferente marcado en una década que hemos pasado. Y la segunda temporada que hemos tenido, que está ya finalizando, que es el 95% más o menos que ya de captura, y que siempre, todos los años, nosotros observamos y vemos que casi ya para enero, febrero, hay una incidencia de ejemplares no aptas para su captura, ¿no? Como tú lo has denominado, ¿no? Las mal llamadas juveniles. Entonces, puede ser también y lo hablábamos antes por cuestiones oceanográficas, porque sabemos que ya es verano, sabemos que las aguas un poco tienden a calentarse, no estoy diciendo que ya es niño, sin embargo hay ese cambio brusco de nuestra naturaleza y eso hace también que se genere se haga propicio de los juveniles. Sin embargo, yo creo que hay una información en IMARPE, y justo revisaba ayer cuando me comentabas para esta entrevista, de las tolerancias, de los porcentajes, de cuánto de juveniles se está pescando, y está en el margen de la tolerancia, porque según IMARPE, hasta el 9 de enero se ha pescado de diario de la tolerancia de juveniles, menores de 12 centímetros, algo del 9%, o sea, del bloque de diario. Y ha habido sí picos de capturas mayores a 10%, ha habido hasta de 40%, pero eso ha sido pues en el mes de noviembre. O sea, está en IMARPE la información. Lo que pasa es que muchas veces cuando entramos en IMARPE, encontrar la información un poco tediosa. Entonces, por eso no se maneja en términos de información más actualizada. Entonces, sí hay presencia de algunas especies en tallas no permitidas en este momento de verano, porque estamos en verano, y siempre sucede lo mismo. Es un factor natural, eso de la temperatura, un factor natural. ¿no? El calentamiento del mar. El asunto es cómo los hombres de mar interpretan estas variaciones oceanográficas. O sea, cómo los hombres de mar, desde los sindicatos, las federaciones, actúan frente a estas circunstancias naturales. Entonces, nosotros tenemos un Ministerio de la Producción que nos tiene que dar las explicaciones si de repente se ha sobrepescado estas especies en tallas no permitidas. Lo tiene que hacer Produce, lo tiene que hacer IMARPE. Yo creo que los sindicatos tienen toda la capacidad de exigir y solicitar esa información y que ellos también nos digan por su lado cómo está pasando esta... Claro, ¿no? El asunto está en que IMARPE, o sea, hacen un estudio previo, las condiciones del mar, los bancos de anchoveta, antes de declarar ya la apertura de una temporada de pesca, ¿no? Va por ahí el asunto. O sea, conociendo de que hay todavía presencia de anchoveta en estado juvenil o peladilla, ¿por qué se insiste a veces en aumentar la cuota de pesca? Como lo que ha pasado en el 2025, sí. Porque dieron una cuota de 500.000 toneladas al inicio y luego han ampliado a 1.630.000 toneladas. 2025 ha sido un año bastante emblemático. Bueno, yo lo he denominado bastante emblemático. Has tenido una afluencia de la pota que ha ingresado con abundancia. El asunto es que nosotros no asumimos que nuestro mar es ampliamente productivo y dejamos de pescar un recurso que es muy dañino para las especies pelágicas, en este caso de la anchoveta. Entonces, cuando ha ingresado la pota, cuando han ido a hacer las exploraciones, que ellos tienen que hacerlo porque son fotografías que tienen que ser a tiempo real, pues la anchoveta pues ha tenido que migrar al sur.
porque son especies muy movidas, es igual que la pota. Entonces, cuando han realizado estos estudios, han encontrado una fotografía no tan igual como lo que se inició en la primera temporada. Entonces se dio esas 500.000 toneladas. Luego de eso se alimentó con otro estudio y han podido obtener otra fotografía más actualizada. Entonces, yo creo que en el punto de inflexión, el punto de quiebre para que esto no funcione tan digamos, comunicacionalmente, porque eso se tiene que hacer desde el Ministerio de Producción. Falta información, claro. Falta información, falta de que los sindicatos también nos provean a los ciudadanos de información, porque vemos que ellos van, se reúnen, hacen sus opiniones, no están de acuerdo, que eso es respetable, porque hay que tener y hay que cuidar nuestras especies, sobre todo cuando están porque son los mismos pescadores que ellos denuncian que capturan 300, 400, cuando van al pesaje, o sea, de 400 le bajaron 350, de 300 250. Entonces, ¿dónde está esa cantidad? O sea, eso de años se ha visto, o sea, es algo, yo lo llamo... ¿Qué supone? No, pero con la experiencia que tiene, los estudios que tú, las investigaciones que siempre ha realizado, puede decir así abiertamente, ¿qué pasa? ¿A dónde se va eso y por qué se genera constantemente estas diferencias? ¿No? Acá tenemos un comunicado, creo, de IMARPE sobre el tema, a ver si podemos leer un poquito más, ampliamos la... El estudio del IMARPE, publicado en su boletín, ha revelado hallazgos sobre la transparencia del mar en la bahía El Ferrol, Chimbote. La investigación se centró en analizar el coeficiente de atenuación difusa, un indicador clave para determinar la claridad del agua y el nivel de turbidez en la zona, una de las más importantes del litoral peruano por su intensa actividad pesquera e industrial. Con el fin de contribuir a la vigilancia sanitaria de los recursos hidrobiológicos, IMARPE realizó un estudio que permitió identificar y caracterizar genéticamente variantes del virus del síndrome de las manchas blancas y de bacterias del género Vibrio, asociadas a enfermedades que afectan a los langostinos silvestres. La investigación completa está disponible en el boletín del IMARPE. ¡Exitosa! Con el objetivo de estimar la población y biomasa del caracol negro, Taisela chocolata, IMARPE realizó una evaluación poblacional de este recurso en los bancos naturales ubicados en Punta Salinas, Islotes Quitacalzones, Islote La Brava, Islote Ojo de Mula e Islote Pan de Azúcar en Huaura. Mediante una nota de prensa, el Comité Científico Regional del Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CCR-ERFEN, dio a conocer los avances y perspectivas para el Pacífico Sudeste. Conoce las noticias más importantes de la semana en IMARPE Comunica. Gobierno del Perú. IMARPE da cierta información también en otros temas relacionados a lo que sucede en nuestro mar. Claro, hay estudios que ellos realizan desde la parte, porque acá tenemos una oficina descentralizada, que ellos realizan esos monitoreos, que es importante, pero yo sigo pensando, Eddie, que la información no es tan, digamos, copa las necesidades de quienes sí queremos saber qué sucede en nuestro mar. Falta más información. Por supuesto, hay por ejemplo, de la anchoveta no hay mucha información. Y yo creo que tenemos universidades, por ejemplo, la del Santa debería hacer un estudio de la anchoveta. Un estudio donde sí podría ser convocados muchos investigadores, muchos científicos, porque no solamente se trata de la Universidad del Santa, también se trata, por ejemplo, como hacen los estudios, Eddie, de los manglares y de áreas protegidas, donde se convocan a muchos científicos y estudiosos, climatólogos, de oceanografía, de meteorología, de biología, para hacer un estudio y una conclusión que sea mucho más transparente. Eso no hay en Chimbote, no se ha visto. Lo que sí tenemos son estudios, pues, de parte, ¿no?, de la industria, pero desde las universidades, por ejemplo, de Chimbote no las hay, y que sería muy factible para ver en qué estado se encuentra nuestra anchoveta, en qué estado, cuál es la conclusión de las temporadas que se realizan, las capturas. Y sabemos que Chimbote, el puerto del Bahía El Ferrol, es el mayor productivo, se generan las mayores capturas, se generan las mayores descargas, ¿no?, como ha sucedido el año pasado, ¿no? Claro.
estamos ahí viendo imágenes. No, miren, el tamaño, la pota, ¿no? Ajá. El tamaño creo que son 60 centímetros. Imagínate, ¿no? Nosotros hemos tenido, en el 2025 hemos tenido potas que han alcanzado tamaños más grandes que un pescador. El asunto también, por eso te digo, nosotros pareciéramos que vivimos una política del cangrejo, ¿no? Estamos yendo para atrás. Hemos tenido una especie que no es peruana, pero ingresa en volúmenes altos, que deberíamos haberla pescado, porque tenemos que pescar lo que ingresa a nuestro mar, por ejemplo la pota. Pero no, ha habido vedas, ha habido paralizaciones, la gente se ha tenido que movilizar para que abran las temporadas de la pesca de la pota, se ha dejado de pescar la pota y sin embargo pues no aprendemos la lección, ¿no? O sea, ¿por qué hemos dejado de pescar la pota? Porque supuestamente la pota hay que cuidarla porque desova. Pero Eddie, acá hay una cosa, científicamente está demostrado y lo sigo diciendo. Tú dejas desovar la pota, que es más o menos, según hay estudios que dentro de la cavidad de la pota tiene 72 millones de huevecillos. Pero cuando la pota desova, se muere. Y esos huevecillos no sabes si van a sobrevivir. Dicen que, según las bibliografías, que esos 72 millones de huevecillos no sobreviven. Se pierden. Entonces, yo no sé para qué cuidas la pota, claro, o para quiénes cuidas la pota, cuando tú tienes un mercado, tú tienes trabajadores de mar, tú tienes una flota pesquera de altura muy grande que ahora está también fuera de las 200 millas compitiendo con los barcos chinos para la captura de la pota, que está con ganas de capturar. El asunto dicen, no, hay demasiada pota, se estoquea el mercado, la llevan a la pampa, lo hacen harina. Pero ¿y cuál es la política del gobierno? ¿Cómo solucionas este problema? No hay políticas del gobierno. La información, lo que nos señalas tú, por ejemplo, ¿por qué las universidades no se involucran en estos temas? ¿No? ¿Por qué no realizan estudios para que tengamos una información real de lo que sucede aquí en nuestro mar? Yo creo que el mensaje que tú has señalado es importantísimo. Claro, las universidades, por ejemplo, Universidad del Santa, ¿qué está haciendo? ¿Ningún trabajo de investigación al respecto? Ellos hacen en cuestiones de acuicultura. He visto que ellos están yendo incluso a hacer sus investigaciones hasta el Ecuador. Pero en cuestiones de la anchoveta, que es el recurso bandera, no la hay. Y sería bueno también en el tema de la pota, porque a Chimbote también entra la pota, a Guarmey entra la pota. Y tenemos una diversidad de especies. Por ejemplo, cuando viene el atún, vamos a tener el verano, Guarmey es una zona de atún. Tenemos muchas especies para explorar y para nosotros tener pues la información adecuada, porque tampoco nos vamos a guiar siempre de la fuente oficial que es el IMARPE, ¿no? En temporada de veda, por ejemplo, de anchoveta, ¿qué hacemos? En temporada de veda tenemos pues de la anchoveta, tenemos el jurel, tenemos la caballa, tenemos la misma pota que ellos ya están pescando, porque hay una cantidad que ya, una cuota que ya le ha dado el gobierno a la flota artesanal de altura. Sin embargo, acá yo también quiero llamar la atención del Ministerio de la Producción. Se ha hecho un estudio científico, el último estudio científico de la pota, que ha abarcado todo el mar territorial, todo el mar, o sea, de norte a sur. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles han sido las conclusiones? O sea, no se trata de decir, vamos a hacer un estudio, porque sabemos que el gobierno invierte en esos estudios, porque produce o el IMARPE no lo hace porque saca de IMARPE, sino es el gobierno que financia esos estudios. ¿Cuál ha sido el resultado para los actores, para la población o para los exportadores o para los quienes se dedican a la adquisición de la pota acá en el Perú? No tenemos esa información. Claro. ¿Qué está pasando? Así es. Ellos manejan la información como la crean conveniente y la información real no la conoce la gente, ¿no? Pero por eso decimos, el Ministerio de Producción hace su trabajo, o sea, ellos como ente gubernamental, pero sería bueno que las universidades también se inmiscuyan en esto, ¿no? Para que haya una especie de contrastación de la información. Claro, eso sería vital, pues, para que la población no esté, pues, digamos, dejándose guiar mucho por esos influencers que muchas veces no dan la información
real de lo que sucede en lo que es cuestiones, por ejemplo, del mar, o de repente en cuestiones que abarcan la realidad de nuestra sociedad peruana, ¿no? O sea, eso también un poco que distorsiona lo que nosotros estamos experimentando, ¿no? Información que no se centra en la verdad. En el tema del mar, mucha gente dice, si quieres mentir, habla del mar. Pero si tienes la información real, yo creo que en algo la población va a tener una satisfacción de que los recursos están bien administrados, que las capturas que se realizan están bien dadas, que la inversión que hacen los peruanos en el sector pesquero está bien, ¿no? Está bien garantizada con las políticas que el Estado tiene que aplicarla, ¿no? De lo contrario, pues estamos invirtiendo en un sector que, siendo productivo, nos puede llevar a la quiebra. Así es. Si no hay políticas de Estado adecuadas, nos vamos a la quiebra. Sí, y en el sector pesquero se sustenta también parte de la economía de Chimbote, Por ¿no? supuesto, las exportaciones de harina de pescado, lo ha dicho la representante de la Sociedad Nacional de Pesquería. O sea, las exportaciones de harina de pescado son grandes, las exportaciones, lo ha dicho la IFO, las exportaciones de aceite de pescado el año pasado han sido muy interesantes para la economía peruana. Estamos en un proceso electoral y los candidatos, por ejemplo, al Congreso casi no hablan, no tocan sobre estos temas. Es como si tampoco. Es que yo te digo algo, Eddie. Ya. Yo he podido conversar con algunos grupos porque ellos quieren conocer de la pesca. Ellos quieren conocer de la pesca. A mí me parece que solamente en campaña quieren conocer de la pesca. ¿Por qué? Si ellos tienen ya un proyecto político, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no realizan trabajo de campo? Claro, por eso no hacen bajadas territoriales. Incipiente, muy superficial de lo que es el sector pesquero. Claro, porque ellos saben que ahí va a ser la caja grande. Porque ellos van a poner, si gana, van a poner a sus amigos como ministros, viceministros, asesores, grupos de asesores en las direcciones, gente que no conoce de la pesca, de las realidades de la pesca, gente que llega para pagar favores. Y no es de esta época, es todos los años se repite la misma tonada. O sea, los intereses de los nacionales, de la pesca, de los que invierten, de los artesanales, de los de menor escala, los que hacen la industria conservera que genera puestos de trabajo, quedan en el cajón del olvido. Frente a esta situación, ¿cómo adviertes el futuro de Chimbote desde el punto de vista del sector de la pesca? Si nosotros los chimbotanos no reaccionamos, nosotros vamos a tener... Ahora la industria conservera languinece. Todos venden al programa social. Al mercado nacional, ¿cuánta conserva se está vendiendo desde la producción de Chimbote? O sea, ¿cuánta gente consume una conserva de pescado producida por los chimbotanos? O sea, esa es la gran pregunta. Los mercados, ¿no? Se ven ahí. Sí. Las marcas, ¿no? Pero ¿cuántas de esas conservas son adquiridas por los chimbotanos? O sea, ¿cuántas plantas? Porque hemos tenido más de 30 plantas productoras de conserva que generaban más de 150,000 puestos de trabajo en Chimbote. De esas 30 plantas o más de 30, no tenemos ni 10 funcionando, y la mayoría venden lo que es ahora el caliwarma, algo que tiene que ver con el mindis, ¿no? Es parte entonces de la crisis que hay actualmente en el sector pesquero. Por supuesto, porque la gente que trabajaba en la industria conservera ahora se está yendo a la libertad a sacar arándanos, en donde me dicen que realmente es una explotación de ciudadano a ciudadano, todo el día parados bajo el sol, jalando los arándanos. O sea, horas tras horas. Sí, entonces, sí, hemos tomado conocimiento. La industria conservera paralizada. 12 horas, no dicen, ¿no? Trabajando. Así paralizada. Gente, claro. Las mujeres que deberían estar en su puerto trabajando, cuidando sus hijos más cerca, no lo hacen, pues, porque tienen que buscar el dinero, el pan para sus casas, pues lejos, ¿no? O sea, estamos frente a un colapso del sector, de la industria conservera. O sea, el sector pesquero en estos momentos, o sea, no avisoramos un futuro mejor para Chimbote en ese sentido, ¿no? Si seguimos en esta situación con gente que no conoce de políticas de Estado en el sector pesquero, que es la segunda fuente generadora de divisas y empleo y economía para el Estado peruano, para los peruanos, si seguimos en la misma situación, realmente pues
Chimbote, pues, de lo que era un puerto, ese puerto tan el primer puerto importante, pesquero del mundo, ¿te acuerdas? Por supuesto. Y pues ahora, ¿qué somos? O sea, no quiero ni mencionar el tema de la basura porque es otra cosa, pero realmente es para llorar, ¿no? O sea, tampoco dependamos solamente de la pesca, de la extracción de la pesca de la anchoveta para la industria. Tenemos que también nosotros pensar en la industria del consumo humano directo, en la industria conservera. Tenemos que pensar en las actividades complementarias de la pesquería, que son no solamente corte primario, ¿no? Seco salado. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer, pero eso ya depende ya de las políticas de Estado, que nos garanticen que las inversiones de los peruanos están pues resguardadas, no seguras. Así es, Rocío Vázquez, interesante esta conversación, nos ha sacado luces de lo que sucede realmente en el sector de la pesca, ¿no? Hay información incipiente, no se conoce mucho la realidad por la que atraviesa este sector. Es lamentable, ¿no? Acá es lamentable y acá falta política de Estado, no se está viendo con mucho interés el tema del recurso anchoveta y otras especies también. En otro momento seguiremos conversando. El tiempo nos voló, nos quedó chico, como se dice. Rocío Vázquez, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Eddie, gracias, y espero que ingresen pues a www.perupesquero y estamos ahí en las redes sociales hablando. Y no se olviden, yo quiero antes de ir, es un tema que a todos los peruanos nos interesa. El 17 de enero entra en vigencia el Tratado de Alta Mar. Nosotros no hemos ratificado ese tratado que firmó la señora Dina Boluarte en Francia. Y espero que este Congreso, que al que lo he llamado enemigo del pueblo, no se atreva a ratificar ese tratado. Porque nosotros sí estamos preocupados por la soberanía de nuestras 200 millas. Muy bien. En otro momento vamos a conversar específicamente sobre ese tema. Sí, quede ese compromiso, Rocío Vázquez. Gracias. Ya, gracias. Buen día, amigos. El tiempo nos ha ganado. Gracias también a ustedes por la sintonía. Volveremos mañana a la misma hora. Lo dejamos con Nicolás Lúcar. Ya vemos claro. Hasta mañana. Buen día. Permiso.